Hay algo que está drenando tu vida y no es lo que crees, no es tu trabajo, no es tu edad, no es la falta de oportunidades. Son pequeñas cosas que toleras todos los días y que, sin darte cuenta, te están quitando claridad, energía y respeto propio. Intentas avanzar, intentas mejorar, intentas motivarte, pero sigues cargando peso innecesario. Y así, por más que te esfuerces, siempre sientes que algo te frena. La mayoría de las personas quiere cambiar agregando más metas, más disciplina, más presión, más información. Pero casi nadie habla de eliminar. Y ahí está la diferencia. No necesitas convertirte en alguien nuevo, necesitas dejar de permitir lo que te está debilitando. Los estoicos lo entendían perfectamente. El cambio real no hace ruido, se decide en silencio y se sostiene con acciones firmes. No se anuncia, no se presume, se demuestra. Si este mensaje ya te hizo reflexionar, no es casualidad que estés viendo este video. Algo dentro de ti sabe que es momento de soltar lo que pesa. Quédate hasta el final, porque voy a mostrarte 10 cosas simples y prácticas que puedes empezar a eliminar desde hoy mismo. Y si estás listo para hacerlo en serio, escribe en los comentarios, hoy empiezo en silencio. Suscríbete ahora para seguir fortaleciendo tu mente y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. De verdad, todo ese apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido con propósito para ti. Porque a veces el cambio que llevas años buscando no empieza haciendo más. Empieza dejando de tolerar lo que te apaga. Empieza cuando decides que ya no vas a cargar lo que no te corresponde. Y cuando haces esos cambios en silencio, sin explicaciones y sin drama, algo dentro de ti se ordena y todo comienza a transformarse desde la raíz. 1. Elimina la costumbre de revisar el celular apenas despiertas. Lo primero que haces cada mañana, programa tu mente para el resto del día. Y si lo primero que haces es revisar el celular, estás empezando reaccionando en lugar de decidiendo. Antes de pensar en quién quieres ser hoy, ya estás respondiendo mensajes, viendo noticias o comparándote en redes. Sin darte cuenta, le estás entregando tu enfoque al mundo exterior y renunciando a tu propio ritmo mental. Desde la filosofía estoica, el dominio empieza en los pequeños actos. Marco Aurelio escribía que al despertar debía recordarse cuál era su deber y su carácter antes de enfrentarse al ruido del mundo. No comenzaba el día mirando problemas, sino fortaleciendo su mente. Cuando tú empiezas con estímulos externos, interrumpes ese espacio de dirección interna que debería pertenecerte. Además, desde la ciencia sabemos que el consumo inmediato de contenido activa picos rápidos de dopamina y fragmenta la atención. Esto aumenta la sensación de urgencia y reduce tu capacidad de concentración durante las primeras horas del día. En lugar de claridad, comienzas con dispersión. En lugar de enfoque, comienzas con comparación y presión. Eliminar esta costumbre no significa desconectarte de todo, sino recuperar los primeros minutos como territorio personal. 5 o 10 minutos sin pantalla pueden cambiar tu energía por completo. Respirar profundo, ordenar tus prioridades o simplemente estar en silencio ya es una forma de liderazgo interno. Es una decisión pequeña que construye disciplina real. Piensa con honestidad. ¿Tu mañana empieza bajo tu control o bajo el control de una notificación? Te leo en los comentarios. 2. Elimina el hábito de decir sí cuando quieres decir no. Cada vez que dices sí por compromiso, por miedo a incomodar o por quedar bien, estás enviando un mensaje silencioso. Tu tiempo y tu energía valen menos que la aprobación de otros. Este hábito parece pequeño, pero con el tiempo construye una vida que no elegiste conscientemente. Aceptas planes que no quieres, cargas responsabilidades que no te corresponden y terminas agotado sin entender por qué.
Los estoicos hablaban mucho sobre vivir de acuerdo con la virtud, y eso implica coherencia. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que otros piensan de nosotros, pero sí podemos controlar nuestras decisiones. Cuando dices sí para evitar tensión, estás intentando controlar la percepción ajena. Cuando dices no con calma y respeto, estás ejerciendo dominio propio. Desde la psicología moderna, sabemos que la falta de límites claros está relacionada con mayores niveles de estrés y resentimiento acumulado. Decir constantemente sí cuando quieres decir no crea una disonancia interna que tarde o temprano se convierte en frustración. Y lo peligroso es que muchas veces esa frustración se dirige hacia las personas equivocadas, cuando en realidad el problema fue no marcar el límite desde el inicio. Eliminar este hábito no significa volverte frío o egoísta, significa aprender a responder con honestidad y firmeza. Un "no puedo ahora", "prefiero no hacerlo" o "no es algo que quiera asumir", dicho con serenidad, tiene más fuerza que 1000 excusas. No necesitas justificar en exceso tu decisión. Tu tiempo también es valioso. Ahora dime algo con sinceridad. ¿Cuántas cosas en tu vida actual existen solo porque no te atreviste a decir no en el momento correcto? Te leo en los comentarios. 3. Elimina la costumbre de quejarte por todo. Quejarse se vuelve tan automático que muchas veces ya ni lo notas. Te quejas del tráfico, del clima, del trabajo, de la actitud de otros, de lo que falta, de lo que salió mal. Y aunque parezca inofensivo, cada queja repetida fortalece una mentalidad de víctima. Sin darte cuenta, entrenas a tu mente para enfocarse en lo que no funciona en lugar de lo que sí puedes hacer al respecto. Los estoicos eran radicales en este punto. Si algo está bajo tu control, actúa. Si no lo está, acéptalo. Marco Aurelio recordaba constantemente que el universo no está obligado a acomodarse a tus preferencias. La queja constante no cambia la realidad, solo debilita tu carácter frente a ella. Y cuando tu carácter se debilita, cualquier obstáculo parece más grande de lo que realmente es. Desde la psicología, se ha demostrado que la repetición de pensamientos negativos refuerza conexiones neuronales asociadas al pesimismo. Es decir, cuanto más te quejas, más fácil se vuelve seguir quejándote. Se convierte en un hábito mental. Y los hábitos mentales moldean tu percepción del mundo mucho más de lo que imaginas. Eliminar la queja no significa ignorar los problemas ni fingir que todo es perfecto. Significa cambiar la pregunta de ¿por qué me pasa esto? A ¿qué puedo hacer con esto? Ese simple cambio transforma tu postura ante la vida. Pasas de ser espectador frustrado a protagonista responsable. Ahora quiero que reflexiones con honestidad. Cuando algo sale mal, tu primera reacción es buscar soluciones o buscar motivos para quejarte. Escríbelo en los comentarios. 4. Elimina el hábito de posponer lo importante. Hay algo que sabes que deberías estar haciendo, pero lo sigues dejando para después. Esa conversación pendiente, ese proyecto personal, ese cambio de rutina, esa decisión incómoda. Siempre parece que mañana será un mejor momento, pero el problema no es el tiempo, es la evasión. Y cada vez que pospones lo importante, fortaleces la costumbre de escapar de lo que te haría crecer. Los estoicos tenían una conciencia muy clara de la brevedad de la vida. Séneca escribía que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Posponer constantemente es una forma silenciosa de desperdicio, porque mientras evitas la incomodidad momentánea, acumulas una incomodidad mayor, la culpa de saber que no estás actuando. Desde la ciencia del comportamiento, sabemos que el cerebro tiende a evitar tareas que percibe como emocionalmente demandantes, incluso si son necesarias.
Esa resistencia no significa que no puedas hacerlo. Significa que tu mente busca gratificación inmediata. Y si no entrenas disciplina, siempre ganar a lo fácil sobre lo correcto. Eliminar este hábito no requiere motivación épica, requiere acción pequeña e inmediata. Empezar 5 minutos. Dar el primer paso aunque no tengas ganas. La acción rompe la resistencia mental mucho más rápido que seguir pensándolo. Y cada vez que actúas a tiempo, fortaleces tu identidad como alguien confiable consigo mismo. Quiero preguntarte algo directo. ¿Qué cosa importante llevas semanas o meses posponiendo que sabes que deberías empezar hoy? Te leo en los comentarios. 5. Elimina la necesidad de tener siempre la última palabra. Hay una trampa silenciosa que desgasta más de lo que parece. Sentir que siempre tienes que ganar la discusión. Corregir, responder, demostrar que tienes razón, añadir un último comentario para no quedarte atrás. Puede parecer algo pequeño, pero en realidad revela una necesidad constante de validación y control. Y cada vez que entras en esa dinámica, pierdes algo más valioso que el argumento. Pierdes energía y serenidad. Los estoicos entendían que no todo merece respuesta. Epicteto enseñaba que si alguien habla mal de ti, y no es cierto, no necesitas defenderte. Y si es cierto, deberías corregirte, no discutir. Tener la última palabra muchas veces no es fortaleza, es inseguridad disfrazada. El verdadero dominio personal se demuestra cuando eliges el silencio consciente en lugar de la reacción automática. Desde la psicología, se sabe que las discusiones activan mecanismos defensivos del ego. Cuando sentimos que nuestra imagen está en juego, el cerebro entra en modo de amenaza. Por eso, las conversaciones escalan tan rápido. Pero responder desde el impulso solo alimenta el conflicto. Elegir no continuar la confrontación, en cambio, desactiva ese ciclo. Eliminar este hábito no significa volverte pasivo ni permitir faltas de respeto. Significa saber cuándo hablar aporta valor y cuándo solo alimenta el orgullo. A veces, la mayor demostración de seguridad es escuchar, asentir y retirarte con calma. No todo comentario necesita réplica, no toda provocación merece escenario. Ahora dime con honestidad, ¿cuántas veces has seguido discutiendo solo para no quedarte callado? Te leo en los comentarios. 6. Elimina el hábito de hablar mal de otros cuando no están. Puede parecer una conversación inofensiva, incluso normal, pero hablar mal de alguien que no está presente erosiona algo mucho más profundo que la reputación de esa persona. Erosiona tu carácter. Cada vez que participas en chismes o críticas innecesarias, entrenas tu mente para enfocarse en defectos ajenos en lugar de trabajar en los propios. Y aunque en el momento genere conexión social, a largo plazo debilita tu credibilidad. Los estoicos eran muy claros con el uso de la palabra. Para ellos, el lenguaje debía ser útil, verdadero y necesario. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo evitar conversaciones vacías o malintencionadas, porque entendía que lo que dices moldea quién eres. Cuando hablas mal de otros, incluso si tienes razón, te acostumbras a mirar el mundo desde el juicio constante. Desde la psicología social, sabemos que el chisme crea vínculos rápidos, pero también genera desconfianza. Si alguien te escucha criticar a otro, inconscientemente sabe que podrías hacer lo mismo con él cuando no esté presente. Es una dinámica que parece unir, pero en realidad fragmenta, y tú terminas perdiendo autoridad moral sin darte cuenta. Eliminar este hábito no significa ignorar conflictos reales o evitar conversaciones necesarias. Significa preguntarte antes de hablar, ¿esto aporta algo constructivo? ¿Diría lo mismo si esa persona estuviera aquí? Muchas veces, el silencio elegante tiene más poder que una opinión innecesaria,
y esa coherencia construye respeto verdadero. Quiero preguntarte algo con franqueza. ¿Alguna vez has sentido que una conversación se volvió negativa y aún así decidiste participar? Te leo en los comentarios. 7. Elimina el hábito de interrumpir constantemente. Interrumpir parece algo pequeño, casi automático. Lo haces cuando alguien habla lento, cuando crees que ya entendiste el punto o cuando quieres añadir tu experiencia antes de que termine la historia. Pero cada interrupción envía un mensaje silencioso. Lo que voy a decir es más importante que lo que estás diciendo. Y aunque no lo hagas con mala intención, ese gesto repetido desgasta relaciones y proyecta impaciencia. Desde la visión estoica, la templanza no solo se aplica a los grandes impulsos, sino también a los pequeños. Escuchar con atención es una forma de disciplina. Epicteto insistía en que tenemos 2 oídos y una boca por una razón. Debemos escuchar más de lo que hablamos. Cuando interrumpes, estás reaccionando. Cuando escuchas hasta el final, estás eligiendo dominar el impulso. En términos psicológicos, interrumpir suele estar ligado a la necesidad de validación o al miedo de que tu idea pierda relevancia si no la dices de inmediato. Pero esa urgencia casi siempre es ilusoria. Las conversaciones más profundas y respetuosas ocurren cuando hay presencia real, no competencia por el turno de palabra. Eliminar este hábito no significa volverte pasivo, sino practicar una pausa consciente. Deja que la otra persona termine, respira, luego responde con intención. Esa pequeña espera cambia completamente la calidad de tus relaciones y demuestra seguridad auténtica. Las personas confían más en quien sabe escuchar que en quien siempre quiere destacar. Ahora quiero que reflexiones. Cuando alguien habla contigo, ¿escuchas para comprender o escuchas esperando tu turno para hablar? Te leo en los comentarios. 8. Elimina el hábito de dejar todo desordenado. Puede parecer algo superficial, pero el desorden constante en tu entorno termina reflejándose en tu mente. Cuando tu espacio está caótico, ropa acumulada, escritorio saturado, pendientes sin organizar, tu cerebro recibe señales continuas de tarea incompleta, y aunque creas que te has acostumbrado, ese ruido visual consume energía mental que podrías estar usando para cosas más importantes. Los estoicos valoraban la simplicidad, no porque el orden externo fuera lo más importante, sino porque entendían que el entorno influye en el carácter. Vivir con sobriedad y estructura ayuda a cultivar claridad interna. Cuando tu espacio está limpio y organizado, reduces fricción diaria y facilitas decisiones más conscientes. Es disciplina aplicada a lo cotidiano. La ciencia respalda esto. Estudios en psicología ambiental muestran que el desorden aumenta los niveles de estrés y dificulta la concentración. Cada objeto fuera de lugar es un microestímulo que compite por tu atención. No se trata de perfección obsesiva, sino de coherencia. Un entorno ordenado favorece una mente más estable. Eliminar este hábito empieza con algo pequeño: ordenar una superficie, limpiar al final del día, devolver cada cosa a su lugar. Son acciones simples que envían un mensaje claro a tu mente. Aquí hay control, aquí hay intención. Y esa sensación de control externo fortalece tu control interno. Dime con sinceridad, si alguien viera tu espacio ahora mismo, ¿reflejaría la claridad que quieres proyectar en tu vida? Te leo en los comentarios. 9. Elimina el hábito de hablarte con desprecio. Hay una voz que te acompaña todo el día. No es la de tus amigos, no es la de tu familia, es la tuya. Y muchas veces es más dura contigo que cualquier enemigo externo. Te llamas inútil cuando te equivocas, exageras tus fallas y minimizas tus avances. Ese diálogo interno constante no te hace más fuerte, te debilita silenciosamente.
Los estoicos insistían en examinar los pensamientos antes de aceptarlos como verdad. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no debía dejarse arrastrar por impresiones negativas sin cuestionarlas. Cuando te hablas con desprecio, no estás siendo realista. Estás reforzando una narrativa que distorsiona tu percepción. Y lo que repites internamente termina moldeando tu identidad. Desde la psicología cognitiva sabemos que el diálogo interno influye directamente en la autoestima y en la conducta. Pensamientos repetidos generan creencias y las creencias condicionan acciones. Si te repites constantemente que no eres suficiente, actuarás desde la inseguridad, no porque sea cierto, sino porque lo has practicado mentalmente demasiadas veces. Eliminar este hábito no significa engañarte ni ignorar tus errores. Significa corregirte sin humillarte. Puedes decir, me equivoqué, pero puedo hacerlo mejor, en lugar de, soy un desastre. Esa diferencia cambia tu energía y tu rendimiento. La disciplina estoica también incluye tratarte con justicia. Ahora quiero preguntarte algo con honestidad. Cuando fallas, ¿te hablas como un mentor o como tu peor crítico? Te leo en los comentarios. 10. Elimina el hábito de terminar el día sin reflexionar. La mayoría de las personas termina el día igual que lo empezó. Distraída, pantallas, cansancio, conversaciones vacías. Y cuando finalmente se acuestan, simplemente esperan dormir sin haber procesado nada. Pero un día que no se reflexiona es un día que no se aprovecha completamente. Sin revisión no hay aprendizaje consciente. Sin aprendizaje no hay mejora real. Los estoicos practicaban algo muy poderoso cada noche. Séneca recomendaba examinar el día antes de dormir y preguntarse, ¿qué hice bien? ¿En qué fallé? ¿Qué puedo corregir mañana? No era culpa, era entrenamiento mental. Esa práctica fortalecía el carácter porque convertía cada experiencia en una lección. La mejora no era accidental, era intencional. Desde la psicología moderna, sabemos que la reflexión consciente mejora la autoconciencia y acelera el crecimiento personal. Cuando analizas tu comportamiento con calma, tu cerebro integra mejor las experiencias y ajusta patrones futuros. Es como actualizar tu sistema interno antes de empezar un nuevo día. Eliminar el hábito de irte a dormir sin pensar en tu jornada puede comenzar con algo muy simple. 3 preguntas rápidas antes de cerrar los ojos. No necesitas escribir un diario extenso si no quieres. Solo detenerte 5 minutos y observar tu día con honestidad. Esa pausa nocturna crea dirección y coherencia. Ahora dime algo. Cuando termina tu día, ¿simplemente te desconectas o te das el espacio para aprender de lo que viviste? Te leo en los comentarios. Conclusión. Si te das cuenta, ninguna de estas cosas es espectacular. No estamos hablando de cambios extremos ni de decisiones dramáticas. Estamos hablando de hábitos pequeños, silenciosos, cotidianos, pero profundamente poderosos, porque la vida no se transforma de golpe, se transforma en detalles, en lo que haces cuando nadie te ve, en lo que decides eliminar aunque nadie te aplauda. Ahí es donde realmente se construye el carácter. El estoicismo nunca fue una filosofía de apariencias, fue una filosofía de práctica. No se trata de parecer fuerte, sino de volverte fuerte. Y muchas veces eso empieza dejando de hacer cosas que te debilitan, reaccionar sin pensar, hablar sin filtro, posponer lo importante, permitir faltas de respeto, vivir distraído. Cada cosa que eliminas en silencio es espacio que recuperas para tu claridad. Imagínate cómo cambiaría tu vida si aplicas solo 3 de estas decisiones durante los próximos 30 días. No anunciándolo, no publicándolo, simplemente haciéndolo. La gente no verá el proceso,
pero sí notará el resultado. Notarán tu calma, tu firmeza, tu coherencia y lo más importante, tú lo vas a sentir. Si este video te dejó pensando, escribe en los comentarios cuál de estas cosas vas a empezar a eliminar desde hoy. Me interesa leerte. Suscríbete si quieres seguir fortaleciendo tu mentalidad y comparte este contenido con alguien que sabes que está listo para un cambio silencioso. Gracias de verdad por estar aquí y por apoyar este espacio. Cada comentario y cada vez que compartes nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que aporte valor real. Recuerda esto. No necesitas hacer más ruido para cambiar tu vida. A veces lo único que necesitas es empezar a eliminar en silencio. Hay momentos en los que sientes que cualquier cosa puede desestabilizarte. Un comentario cambia tu ánimo, un error te persigue todo el día, un problema pequeño se convierte en una tormenta mental, y aunque por fuera intentas mantener la calma, por dentro sabes que estás reaccionando más de lo que quisieras. La mayoría de las personas vive así, en automático, pero no tiene que ser tu caso. No es casualidad que estés viendo este video. Tal vez estás en un punto donde ya no quieres motivación pasajera, sino fortaleza real, resiliencia verdadera, esa capacidad de atravesar dificultades sin romperte por dentro. Los estoicos entrenaban su mente todos los días para lograr exactamente eso. Y hoy vas a descubrir 10 meditaciones simples y prácticas que pueden cambiar la manera en que enfrentas cada situación. Si este tipo de contenido es lo que estabas buscando, suscríbete ahora y acompáñanos en este camino de disciplina mental y crecimiento real. Y quiero que escribas en los comentarios una frase que marque un antes y un después. Entreno mi mente cada día. Cuando lo haces, no solo refuerzas tu compromiso, también ayudas a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, compártele este video. De verdad, tu apoyo significa muchísimo para que podamos seguir creando contenido como este. Quédate hasta el final, porque estas meditaciones no son frases bonitas para sonar profundo. Son herramientas para que, pase lo que pase allá afuera, aquí dentro haya estabilidad. Y cuando logras eso, algo cambia para siempre. La vida puede seguir siendo impredecible, pero tú ya no. Meditación 1. Esto también pasará. Hay algo profundamente liberador en recordar que nada es permanente. Ni el dolor que hoy sientes, ni la frustración que te quita el sueño, ni siquiera esa etapa de incertidumbre que parece no terminar. Cuando Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, se repetía constantemente que todo cambia, que todo fluye, que incluso aquello que hoy parece insoportable mañana será apenas un recuerdo borroso. Y aunque suene simple, esta idea tiene un poder inmenso cuando la aplicas de verdad. Porque el sufrimiento muchas veces no viene solo de lo que ocurre, sino de la sensación de que será así para siempre. Tu mente exagera la duración del problema, lo vuelve eterno. Y ahí es donde empieza la angustia. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas cosas que en el pasado te parecían devastadoras hoy apenas ocupan espacio en tu memoria? Situaciones que jurabas que no superarías, personas que creías imprescindibles, fracasos que sentías definitivos. Y sin embargo, aquí estás. Más fuerte, más consciente, más experimentado. Esta meditación no busca minimizar lo que sientes ahora. No se trata de decir, no es para tanto. Se trata de darte perspectiva, de recordarte que la emoción intensa que atraviesas tiene fecha de caducidad, aunque hoy no puedas verla. De hecho, estudios sobre regulación emocional muestran que cuando ampliamos nuestro horizonte temporal,
Cuando nos preguntamos cómo veremos esto en 5 años, la intensidad del malestar disminuye. La mente se calma cuando entiende que el dolor no es permanente. Practicar esta meditación es sencillo, pero requiere intención. Cada vez que algo te golpee emocionalmente, detente y repite con firmeza: esto también pasará. No como una frase vacía, sino como un ancla mental. Imagínate a ti mismo dentro de 1 año mirando hacia atrás. Visualiza cómo esta situación ya no tiene el mismo peso. Esa imagen te devuelve el control. Te recuerda que no estás atrapado en este momento, solo lo estás atravesando. Y atravesar no es lo mismo que quedarse. Ahora quiero que lo lleves a algo concreto. Piensa en el problema que más te está afectando en este momento, ese que ocupa tu mente incluso cuando intentas distraerte. Si fueras completamente honesto contigo, ¿crees que seguirá teniendo el mismo impacto dentro de 5 años? Déjamelo en los comentarios con una sola palabra que describa cómo te gustaría recordar este momento en el futuro. Porque cuando cambias la perspectiva del tiempo, cambias la intensidad del dolor. Y eso, poco a poco, es resiliencia en acción. Meditación 2. No es personal. Una de las mayores fuentes de sufrimiento diario es creer que todo lo que los demás hacen tiene que ver contigo. Que si alguien está distante es porque hiciste algo mal. Que si te hablan con frialdad es porque no te valoran. Que si te critican es un ataque directo a tu identidad. Pero los estoicos entendían algo que cambia por completo la manera en que interpretas el mundo. La mayoría de las personas actúa desde su propia confusión, sus heridas, sus miedos y sus creencias. No desde una intención calculada de dañarte a ti. Marco Aurelio se recordaba constantemente que cuando alguien se equivocaba, lo hacía por ignorancia, no por maldad deliberada, y esa perspectiva transforma el resentimiento en comprensión. Cuando interiorizas que no todo gira alrededor de ti, ocurre algo poderoso. Dejas de reaccionar con el ego. Empiezas a observar en lugar de absorber. Imagínate la cantidad de energía que desperdiciamos interpretando gestos, tonos de voz y silencios como ataques personales. Muchas veces la otra persona ni siquiera es consciente del impacto que tiene. Tal vez está lidiando con sus propios problemas. Tal vez proyecta inseguridades. Tal vez simplemente tuvo un mal día. La psicología moderna respalda esta idea con lo que se conoce como el error fundamental de atribución. Tendemos a juzgar las acciones de los demás como rasgos de su carácter, sin considerar el contexto que están viviendo. Cuando entiendes esto, tu mente se vuelve menos reactiva. Aplicar esta meditación en la práctica significa hacer una pausa interna y preguntarte: ¿y si esto no tiene nada que ver conmigo? Esa sola pregunta abre una puerta mental. Te permite no engancharte de inmediato. No significa justificar comportamientos dañinos ni permitir faltas de respeto, sino dejar de cargar con emociones que no te pertenecen. La resiliencia también es eso. No apropiarte de lo que no es tuyo. No asumir como personal algo que probablemente no lo es. Quiero que pienses en una situación reciente donde te sentiste herido o molesto por la actitud de alguien. Si fueras completamente objetivo, existe la posibilidad de que esa persona estuviera reaccionando desde su propio caos interno. Escríbeme en los comentarios la frase «No todo es sobre mí» si estás dispuesto a empezar a practicar esta perspectiva. A veces la paz no llega cuando los demás cambian, sino cuando tú dejas de interpretarlo todo como un ataque. Meditación 3. Responde, no reacciones. La mayoría de los errores que lamentamos no ocurrieron en momentos de calma. Ocurrieron en segundos, en un impulso, en una reacción automática que después no pudimos deshacer, una palabra dicha con rabia,
un mensaje enviado desde el orgullo, una decisión tomada desde el miedo. Séneca, en Sobre la ira, advertía que la ira es una emoción breve que puede producir consecuencias permanentes. Y aquí está la clave de esta meditación. No se trata de no sentir, se trata de no actuar mientras la emoción te está dominando. Cuando reaccionas, tu cuerpo toma el control antes que tu razón. La amígdala, la parte del cerebro asociada con la respuesta emocional, se activa primero, y si no hay una pausa consciente, responde por ti. Pero cuando introduces una pausa, aunque sea de 5 segundos, le das espacio a la parte racional del cerebro para intervenir. Y esa pausa cambia todo. 5 segundos pueden ser la diferencia entre una discusión innecesaria y una conversación madura, entre romper algo o fortalecerlo. Practicar esta meditación es más simple de lo que parece, pero requiere disciplina. La próxima vez que algo te moleste, no respondas de inmediato. No escribas ese mensaje, no levantes la voz. Respira profundamente y cuenta lentamente hasta 5. En ese pequeño espacio, pregúntate, ¿qué respuesta estaría alineada con la persona que quiero ser? Esa pregunta te devuelve el control, porque reaccionar es automático, responder es intencional. Y la resiliencia se construye en esos micromomentos invisibles donde decides no dejarte arrastrar. Piensa en la última vez que reaccionaste y después te arrepentiste. Si hubieras tenido solo unos segundos más de conciencia, ¿habría sido diferente el resultado? Déjamelo en los comentarios con esta frase: elijo responder. Es una declaración pequeña, pero poderosa. Porque cuando aprendes a dominar tus reacciones, empiezas a dominar tu vida. Meditación 4. Haz lo que toca hacer. Cuando estás atravesando un momento difícil, tu mente tiende a exagerarlo todo. Empieza a pensar en todo lo que falta, en todo lo que podría salir mal, en todo lo que aún no has resuelto. Y esa acumulación mental es lo que realmente te paraliza. No es el problema en sí, es el peso imaginario de todo lo demás. Marco Aurelio se repetía constantemente una idea sencilla pero poderosa: concéntrate en la tarea que tienes delante, no en toda tu vida, no en todo tu futuro, solo en lo que corresponde hacer ahora. Esta meditación es increíblemente práctica porque reduce el caos interno a una sola acción concreta. Cuando pierdes el enfoque, el miedo crece. Cuando divides la dificultad en pequeñas acciones manejables, recuperas claridad. La resiliencia no siempre es soportar grandes tormentas. Muchas veces es simplemente levantarte y hacer lo que corresponde hacer, aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque emocionalmente no estés al 100%. No necesitas resolver tu vida hoy, solo necesitas cumplir con el siguiente paso. En psicología conductual existe un principio muy claro: la acción precede a la motivación. No esperas sentirte listo para actuar. Actúas y esa acción genera impulso. Por eso esta meditación es tan poderosa en momentos de ansiedad o tristeza. Te saca del espiral mental y te devuelve al terreno práctico. ¿Qué toca hacer ahora? ¿Responder ese correo? ¿Terminar esa tarea? ¿Tener esa conversación pendiente? Haz eso, solo eso, y luego el siguiente paso, y después otro. Quiero que pienses en algo que has estado postergando porque lo sientes abrumador. Si lo redujeras a una sola acción concreta que puedas hacer hoy, ¿cuál sería? Escríbelo en los comentarios con esta frase: hoy hago lo que toca. A veces la sabiduría no está en grandes reflexiones, está en cumplir con lo que tienes delante, sin drama y sin excusas. Meditación 5. Si no te hace mejor, no lo hagas. Vivimos en una época donde casi todo se decide por impulso. Responder rápido, comprar rápido, opinar rápido, reaccionar rápido. Pero los estoicos tenían un filtro mucho más simple y mucho más poderoso para tomar decisiones: la virtud. Antes de actuar,
Se preguntaban si eso fortalecía su carácter o lo debilitaba. Séneca insistía en que el verdadero progreso no se mide por lo que tienes, sino por en quién te estás convirtiendo. Y esta meditación convierte esa idea en una herramienta diaria. Si lo que estás a punto de hacer no te mejora como persona, probablemente no vale la pena. Imagina aplicar este filtro en situaciones cotidianas. Antes de enviar ese mensaje cargado de orgullo, pregúntate si te hace más justo o más impulsivo. Antes de hablar mal de alguien que no está presente, pregúntate si eso fortalece tu integridad. Antes de aceptar algo solo por aprobación externa, pregúntate si eso está alineado con la persona que quieres ser. Este tipo de pausa no te vuelve rígido ni moralista, te vuelve consciente. Y la conciencia es la base de la resiliencia, porque cuando sabes quién quieres ser, es más difícil que el entorno te desvíe. La psicología moderna habla mucho de la coherencia interna como base del bienestar. Cuando tus acciones están alineadas con tus valores, experimentas menos conflicto interno y más estabilidad emocional. En cambio, cada vez que actúas en contra de lo que sabes que es correcto, se crea una pequeña fractura dentro de ti. Y esas pequeñas fracturas, acumuladas, erosionan tu fortaleza. Esta meditación evita eso, te mantiene sólido por dentro. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses en una decisión reciente que no te dejó tranquilo. Si hubieras aplicado este filtro, esto me hace mejor, ¿habrías actuado diferente? Escríbeme en los comentarios la frase, elijo lo que me fortalece, si estás dispuesto a empezar a usar este criterio en tu día a día. Porque al final, la verdadera resiliencia no es solo resistir, es convertir cada decisión en una oportunidad para crecer. Meditación 6. Ensaya la dificultad. La mayoría de las personas espera que los problemas lleguen para empezar a pensar cómo enfrentarlos. Y cuando llegan, los toman por sorpresa. Se sienten abrumados, reaccionan con miedo y pierden claridad. Pero los estoicos hacían algo diferente. Entrenaban antes de que la dificultad apareciera. No vivían con paranoia, vivían con preparación. Imaginaban escenarios complicados no para angustiarse, sino para reducir el impacto emocional cuando sucedieran. Porque lo inesperado duele más que lo difícil. Ensayar la dificultad significa preguntarte con calma, si esto sale mal, ¿cómo quiero reaccionar? No es atraer lo negativo, es fortalecer tu respuesta. Los atletas de alto rendimiento utilizan visualización mental para mejorar su desempeño. Ensayan en su mente cada movimiento antes de ejecutarlo. Algo similar ocurre aquí. Cuando imaginas una conversación incómoda y visualizas mantener la calma, estás entrenando tu mente. Cuando contemplas la posibilidad de un fracaso y decides de antemano que no te definiría, reduces el miedo. El cerebro no distingue completamente entre lo vívidamente imaginado y lo real. Por eso este ejercicio fortalece tu estabilidad emocional. La resiliencia no se construye solo cuando la tormenta ya está encima. Se construye en los momentos tranquilos, cuando eliges prepararte en lugar de confiar en la suerte. Pregúntate, ¿qué situación me genera ansiedad actualmente? ¿Una reunión? ¿Una conversación pendiente? ¿Un posible rechazo? Ahora imagínala con detalle, pero visualízate actuando con serenidad, hablando con claridad, manteniendo la compostura. Esa imagen se convierte en un modelo interno al que tu mente puede acudir cuando llegue el momento real. Quiero que pienses en algo que te esté generando preocupación en estos días. Si pudieras ensayar mentalmente la mejor versión de ti enfrentándolo, ¿cómo actuarías? Escríbeme en los comentarios la frase «Estoy preparado» si decides empezar a practicar esta meditación, porque cuando entrenas tu mente antes del impacto, la vida deja de tomarte desprevenido. Meditación 7. Habla menos de tus planes.
Hay algo que casi nadie te dice. Cada vez que anuncias tus metas al mundo, tu cerebro recibe una pequeña dosis de satisfacción, como si ya hubieras avanzado. Te felicitan, te validan, te dicen que suena increíble, y por un momento sientes progreso, pero no has hecho nada todavía. Séneca advertía sobre el peligro de hablar demasiado de nuestras intenciones en lugar de trabajar en ellas. Para los estoicos, el carácter se construía en silencio, no en aplausos. Cuando compartes tus planes prematuramente, corres el riesgo de cambiar enfoque por reconocimiento. Empiezas a trabajar más para sostener la imagen que proyectaste que para cumplir el objetivo real. Incluso, estudios del psicólogo Peter Gollwitzer muestran que declarar públicamente tus metas puede generar una sensación anticipada de logro que reduce la motivación para ejecutarlas. En otras palabras, hablar demasiado puede sabotear tu disciplina, y la resiliencia necesita disciplina silenciosa. Esta meditación no significa aislarte ni desconfiar de todos. Significa proteger tu energía. Hay metas que necesitan silencio para crecer. Hay procesos que requieren menos explicación y más acción. Cuando trabajas en silencio, te concentras en lo esencial, el esfuerzo diario. No dependes del aplauso externo para continuar. Y cuando finalmente logras algo, el resultado habla por ti. Esa sensación es diferente, es sólida, es auténtica. Piensa en algo que quieres lograr en este momento. ¿Estás invirtiendo más energía en hablar de ello o en ejecutarlo? Déjamelo en los comentarios con esta frase: trabajo en silencio. Porque cuando tu enfoque se traslada de la validación externa al progreso interno, tu fortaleza deja de depender de la opinión de los demás. Y eso es un paso enorme hacia la verdadera resiliencia. Meditación 8. Acepta que no sabes todo. Gran parte de los conflictos que desgastan tu energía nacen de una necesidad invisible: tener razón, defender tu punto, ganar la discusión, demostrar que estás en lo correcto. Pero los estoicos entendían que el ego es uno de los mayores obstáculos para la paz interior. Epicteto enseñaba que el verdadero sabio no es el que presume conocimiento, sino el que reconoce con humildad lo que aún no comprende. Y esta meditación es profundamente liberadora. Aceptar que no sabes todo te quita un peso enorme de encima. Cuando asumes que podrías estar equivocado, tu postura cambia. Escuchas más, reaccionas menos, preguntas antes de atacar. Y curiosamente, eso te vuelve más fuerte, no más débil. La psicología moderna respalda esta idea a través del concepto de humildad intelectual, que se asocia con mayor apertura mental, mejores relaciones interpersonales y menor reactividad emocional. Cuando tu identidad no depende de ganar cada debate, reduces una cantidad inmensa de tensión innecesaria. Aceptar que no sabes todo no significa volverte inseguro. Significa estar dispuesto a ajustar tu perspectiva si la evidencia lo requiere. Significa entender que otras personas ven el mundo desde experiencias distintas a las tuyas. Muchas discusiones no se resuelven porque ambas partes están más interesadas en defender su versión que en comprender la del otro. Pero cuando cambias la intención de ganar por la intención de entender, el conflicto pierde intensidad. Piensa en una discusión reciente donde defendiste tu postura con firmeza. Si hubieras entrado con la posibilidad real de estar equivocado, ¿habría cambiado la conversación? Escríbeme en los comentarios la frase: siempre puedo aprender. Porque la verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, está en mantener la mente lo suficientemente abierta para seguir creciendo. Meditación 9. Entrena tu diálogo interno. Hay una voz que te acompaña todo el día. Cuando fallas, habla. Cuando dudas, opina. Cuando algo sale mal, juzga.
Y la mayoría de las veces esa voz no es precisamente amable, es exigente, crítica, dura. Te recuerda errores pasados, exagera tus defectos y minimiza tus avances. Lo preocupante no es que exista esa voz. Lo preocupante es que muchas veces la crees sin cuestionarla. Marco Aurelio escribía sus meditaciones como una forma de entrenar precisamente eso, su diálogo interno. Se hablaba a sí mismo con intención, corrigiendo pensamientos que lo debilitaban y reforzando aquellos que lo fortalecían. La resiliencia no solo depende de lo que ocurre afuera, sino de cómo te hablas cuando ocurre. Si cada error lo conviertes en una sentencia definitiva sobre quién eres, te estás saboteando. Pero si lo interpretas como información para mejorar, el impacto cambia por completo. Estudios sobre autocompasión, como los de Kristin Neff, muestran que las personas que se tratan con comprensión en momentos de fracaso tienden a recuperarse más rápido y a mantener mayor estabilidad emocional. No es suavidad excesiva, es inteligencia emocional aplicada. Entrenar tu diálogo interno significa detectar frases automáticas como «no soy suficiente», «siempre arruino todo» o «nunca voy a cambiar», y reemplazarlas por pensamientos más equilibrados y reales. No se trata de mentirte con optimismo vacío, sino de hablarte con la misma claridad y firmeza con la que aconsejarías a un buen amigo. Si no le dirías a alguien que quieres lo que te dices a ti mismo cuando fallas, es momento de ajustar esa voz. Quiero que pienses en la última vez que cometiste un error. ¿Qué te dijiste internamente? Ahora pregúntate, ¿esa voz te fortaleció o te debilitó? Escríbeme en los comentarios la frase «Me hablo con respeto» si decides empezar a vigilar tu diálogo interno desde hoy. Porque al final, la relación más importante que tendrás en tu vida es contigo mismo, y la manera en que te hablas determina la fuerza con la que te levantas. Meditación 10. Hoy puedo empezar de nuevo. Uno de los errores más comunes cuando buscamos ser más fuertes es creer que necesitamos un pasado perfecto para construir un buen futuro. Pensamos que ya es tarde, que hemos fallado demasiadas veces, que nuestras decisiones anteriores nos definen más de lo que deberían. Pero los estoicos tenían una perspectiva radicalmente distinta. Cada día es una nueva oportunidad para actuar con virtud, sin importar lo que ocurrió ayer. Marco Aurelio se recordaba constantemente que no tenía control sobre el pasado, pero sí sobre la intención con la que vivía el presente. La resiliencia no consiste en no equivocarse, sino en no quedarse atrapado en el error. Cada día que despiertas, tienes la posibilidad de responder mejor que antes, de ser más paciente que ayer, más disciplinado, más consciente. No necesitas una transformación dramática, solo necesitas una decisión distinta hoy. Esa es la fuerza real. Entender que tu identidad no está fijada por tus peores momentos, sino moldeada por tus elecciones actuales. Psicológicamente, este enfoque reduce la carga de la culpa crónica y fortalece el sentido de agencia personal. Cuando te dices, ya arruiné todo, te paralizas. Cuando te dices, hoy puedo hacerlo diferente, activas movimiento. Y el movimiento genera cambio. Esta meditación es un reinicio mental diario. No niega el pasado, pero tampoco le permite gobernar el presente. Es una forma de soltar sin escapar, de avanzar sin autoengaño. Ahora quiero que lo pienses con honestidad. Si mañana fuera un verdadero punto de partida, ¿qué harías diferente desde que despiertes? Escríbeme en los comentarios la frase «Empiezo hoy» si decides darte ese permiso. Porque la resiliencia no se construye esperando el momento perfecto. Se construye cuando decides, incluso después de fallar, volver a intentarlo con más conciencia que ayer. Hay días en los que no ocurre nada realmente grave, y aún así terminas agotado.
No fue una tragedia, fue algo pequeño, un comentario, una respuesta fría, un plan que no salió como esperabas. Pero eso fue suficiente para cambiar tu estado de ánimo durante horas. Y lo más frustrante es que sabes que no debería afectarte tanto. Pero te afecta. Si últimamente sientes que cualquier cosa altera tu paz, no es que seas débil, es que nadie nos enseñó a entrenar la mente para no reaccionar a todo. La mayoría piensa que necesita un cambio enorme para sentirse mejor. Más dinero, más disciplina, más motivación. Pero casi siempre el problema no es lo que pasa afuera, sino los pequeños hábitos mentales que repetimos todos los días sin darnos cuenta. ¿Cómo interpretas? ¿Cómo anticipas? ¿Cómo exageras? El estoicismo no es una filosofía antigua complicada, es un entrenamiento práctico para dejar de sabotear tu tranquilidad con pensamientos automáticos que ni siquiera cuestionas. Y no es casualidad que estés viendo este video ahora. Tal vez hay algo que te está pesando más de lo normal y estás cansado de reaccionar igual. Hoy voy a compartir contigo 9 hábitos estoicos simples y aplicables que pueden hacer que te sientas más estable, más ligero y más fuerte emocionalmente, sin importar la situación. Si decides tomarte en serio este entrenamiento, escribe en los comentarios: entreno mi mente cada día. Suscríbete si quieres seguir fortaleciendo tu carácter con nosotros y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. De verdad, tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que transforma. Quédate hasta el final, porque uno de estos hábitos va a tocar exactamente ese punto que hoy te está robando energía. Y cuando lo entiendas, algo va a cambiar. No afuera, dentro de ti. Y cuando eso cambia, todo empieza a sentirse diferente. Hábito 1. Baja la intensidad un 10%. La mayoría de las cosas que arruinan tu día no son grandes tragedias. Son pequeñas fricciones que tú amplificas sin darte cuenta. Un mensaje que suena seco, una crítica mínima, un error tonto, y de pronto tu mente lo convierte en algo enorme. Empiezas a interpretarlo, a exagerarlo, a repetirlo mentalmente como si fuera una amenaza real. Este hábito estoico es simple pero poderoso. Responde todo con un 10% menos de intensidad. No se trata de reprimir lo que sientes, ni de volverte indiferente. Se trata de ajustar el volumen emocional. Si normalmente reaccionas con un 8 de molestia, bájalo a 7. Si algo te frustra en un 6, respóndelo desde un 5. Ese pequeño margen cambia completamente tu experiencia interna. Los estoicos entendían que no siempre controlamos lo que ocurre, pero sí podemos modular la respuesta. Hoy la psicología moderna lo llama reevaluación cognitiva. Reinterpretar lo que pasa para reducir su impacto emocional. Cuando bajas la intensidad, tu sistema nervioso también baja. Piensa en esto, muchas veces no estás sufriendo por el hecho en sí, sino por la narrativa exagerada que construyes alrededor. No fue solo que no te saludaron, fue seguro está molesto conmigo. No fue solo un error, fue siempre hago todo mal. El 10% menos es ese espacio donde decides no convertir un evento neutro en un drama personal. Imagina que hoy alguien te responde de forma cortante. Tu reacción habitual podría ser cerrarte, molestarte o darle vueltas todo el día. Ahora prueba esto, respira y piensa. Quizás solo está teniendo un mal día. No necesitas convencerte de nada, solo reducir la interpretación extrema. Ese pequeño ajuste cambia tu energía, tu postura corporal, tu tono de voz y hasta la forma en que continúas la conversación. Y lo más interesante es que cuando tú bajas la intensidad, muchas veces la situación también baja contigo. Es un entrenamiento diario, no es automático al principio, pero cuanto más lo practicas, más estable te vuelves. Empieza hoy mismo. Cada vez que algo te altere, pregúntate en silencio: ¿estoy reaccionando al hecho
o a la historia que estoy construyendo? Solo esa pregunta puede devolverte el control emocional en segundos. Y ahora quiero leerte. ¿Qué situación reciente podrías haber manejado con un 10% menos de intensidad? Escríbelo en los comentarios y observa cómo cambia tu perspectiva cuando lo ves con más calma. Hábito 2. No opines inmediatamente. Uno de los mayores detonantes de malestar diario es la velocidad con la que interpretamos lo que sucede. Algo ocurre y en menos de un segundo ya tenemos una conclusión, una historia y hasta una emoción construida alrededor. Alguien no responde tu mensaje y piensas que te está ignorando. Tu jefe hace una observación y asumes que está decepcionado de ti. Tu pareja está en silencio y concluyes que algo anda mal. El problema no es el hecho. El problema es la opinión automática que agregas sin darte cuenta. Este hábito consiste en algo extremadamente simple, pero transformador: retrasar tu juicio unos segundos. Los estoicos enseñaban que entre lo que ocurre y lo que sentimos hay un paso intermedio: la interpretación. Y si logras intervenir ahí, cambias toda la experiencia. En psicología moderna se habla de distorsiones cognitivas, patrones mentales que nos llevan a conclusiones exageradas o negativas sin evidencia suficiente. Cuando opinas inmediatamente, no estás reaccionando a la realidad, estás reaccionando a tu suposición. Y las suposiciones casi siempre están contaminadas por inseguridades, experiencias pasadas o miedo. Retrasar tu juicio no significa negar lo que sientes, significa darte tiempo para observar antes de decidir qué significa. La próxima vez que algo te incomode, prueba esto. En lugar de decir "esto es terrible" o "esto significa que", cambia la frase por "esto es interesante. Veamos qué pasa". Ese pequeño cambio te coloca en una posición de observador en lugar de víctima. Te da margen para recopilar más información. Muchas veces descubrirás que la historia que estabas construyendo ni siquiera era cierta. Y aunque al final sí haya un problema real, lo enfrentarás con más claridad y menos carga emocional. Entrena esta pausa. 5 segundos pueden ser suficientes para evitar una discusión innecesaria, una reacción impulsiva o un mal día completo. La pregunta es: ¿cuántas veces esta semana has sufrido por algo que al final no era como imaginabas? Cuéntame en los comentarios una situación donde tu primera interpretación resultó no ser cierta. Ese simple ejercicio ya es parte del entrenamiento. Hábito 3. Haz primero lo que estás evitando. Hay algo que sabes que tienes que hacer y no lo haces. Esa llamada incómoda, ese mensaje pendiente, esa conversación que llevas días postergando, esa tarea que sigues moviendo para después. Y mientras más la evitas, más espacio ocupa en tu mente. No solo te roba tiempo, te roba energía. Porque el problema no es la acción en sí, es la anticipación constante. Es esa sensación silenciosa de tengo algo pendiente que te acompaña todo el día. Este hábito estoico es directo. Haz primero aquello que estás evitando. Los estoicos entendían que gran parte del sufrimiento viene de huir mentalmente de lo que es necesario enfrentar. Cuando pospones algo por incomodidad, no estás evitando el malestar, lo estás extendiendo. En psicología existe algo llamado el efecto Zeigarnik. Las tareas incompletas permanecen activas en tu mente y generan una carga cognitiva constante, es decir, tu cerebro no las suelta. Por eso te sientes más pesado incluso cuando no estás haciendo nada difícil. Resolver lo que evitas libera una cantidad enorme de tensión acumulada. Imagina empezar el día atacando directamente esa pequeña resistencia, no después del café, no cuando tengas ganas. Primero, la incomodidad dura minutos
El alivio puede durar horas, y algo más sucede cuando haces esto de forma constante. Empiezas a confiar más en ti. Te demuestras que no necesitas sentirte motivado para actuar, que puedes hacer lo necesario incluso cuando no es agradable, y esa es una forma muy práctica de fortaleza interior. Hoy identifica una sola cosa que has estado postergando, solo una, y hazla antes de que termine el día. Después, observa cómo cambia tu estado mental. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué es eso que sabes que necesitas hacer pero sigues evitando? Escríbelo en los comentarios. A veces, nombrarlo es el primer paso para dejar de huir. Hábito 4. Entrena tu tolerancia a personas difíciles. Una gran parte de tu paz mental no se pierde por problemas, se pierde por personas. Personas impacientes, personas groseras, personas egoístas, personas que no piensan como tú. Y aunque no lo notes, muchas veces entras al día esperando que todos actúen según tu estándar de lógica, respeto o madurez. Cuando no lo hacen, te frustras, te lo tomas personal, te desgastas intentando corregirlos mentalmente. Este hábito estoico consiste en algo muy práctico: asumir desde el inicio que te vas a encontrar con comportamientos difíciles y decidir que no te van a desestabilizar. Cuando aceptas que las personas actúan según su nivel de conciencia, sus heridas, su educación y su carácter, dejas de sorprenderte tanto. Y cuando dejas de sorprenderte, dejas de reaccionar exageradamente. No se trata de justificar conductas dañinas ni permitir faltas de respeto. Se trata de no cargar emocionalmente con lo que no te pertenece. Muchas veces el mal humor de alguien no tiene nada que ver contigo. Es simplemente la forma en que esa persona gestiona su propia vida. Si tú absorbes cada actitud ajena como un ataque personal, vivirás en constante tensión. Entrenar tolerancia no significa volverte pasivo, significa volverte estable. Es aprender a observar sin engancharte. Es responder con firmeza cuando sea necesario, pero sin perder el centro. Cuando alguien es difícil, pregúntate: ¿voy a permitir que el comportamiento de esta persona controle mi estado interno? Esa pregunta crea distancia, y esa distancia es poder. Porque mientras la otra persona reacciona desde su impulso, tú eliges desde tu carácter. Hoy, cuando te encuentres con alguien complicado, prueba a cambiar la expectativa. En lugar de pensar, no debería ser así, piensa, es así. Ahora yo decido cómo responder. Eso transforma la interacción completa. Y ahora quiero que reflexiones. ¿Qué tipo de comportamiento ajeno te altera más fácilmente? Escríbelo en los comentarios y empieza a entrenar tu estabilidad justo ahí donde más la necesitas. Hábito 5. Reduce tus expectativas ocultas. Muchas de tus frustraciones diarias no vienen de lo que ocurre, vienen de lo que esperabas que ocurriera y nunca dijiste en voz alta. Esperabas que te respondieran más rápido, que reconocieran tu esfuerzo, que adivinaran cómo te sentías, que actuaran como tú habrías actuado. El problema es que esas expectativas vivían solo en tu cabeza, pero cuando no se cumplen, reaccionas como si el mundo hubiera incumplido un acuerdo. Este hábito estoico es profundamente liberador. Reduce tus expectativas invisibles antes de que se conviertan en resentimiento. La mente crea estándares silenciosos para todo. ¿Cómo debería comportarse tu pareja? ¿Cómo deberían tratarte en el trabajo? ¿Cómo deberían valorar tu tiempo? Y cuanto más rígidas son esas expectativas, más frecuente es la decepción. Los estoicos enseñaban que gran parte del sufrimiento nace de exigir que la realidad se ajuste a nuestros deseos. Cuando bajas esa exigencia interna, no te vuelves conformista, te vuelves más estable. Empiezas a apreciar lo que ocurre sin sentir que constantemente algo falta.
Esto no significa que no tengas límites ni aspiraciones. Significa que entiendes que las personas no leen tu mente y que la vida no firmó un contrato para cumplir cada expectativa que imaginas. A veces, lo más sano no es esperar menos de los demás, sino comunicar mejor lo que necesitas y aceptar que no todo saldrá como lo visualizas. Cuando reduces expectativas ocultas, reduces choques innecesarios y ganas claridad emocional. Hoy pregúntate con honestidad, ¿qué estás esperando de alguien que nunca has expresado claramente? Identifícalo, porque muchas veces no estás herido por lo que pasó, sino por lo que esperabas que pasara. Cuéntame en los comentarios una expectativa que te ha generado frustración recientemente. Reconocerla es el primer paso para dejar de cargar con ella. Hábito 6. Practica el ¿y qué? La mente tiene una tendencia automática a exagerar las consecuencias. Algo sale mal y en segundos ya estás imaginando el peor escenario posible. Cometes un error y piensas que afectará tu reputación. Pierdes una oportunidad y sientes que arruinaste tu futuro. Alguien te critica y lo interpretas como una señal de que no eres suficiente. Este hábito estoico es una herramienta mental sencilla, pero increíblemente poderosa. Cuando algo te altere, pregúntate con calma, ¿y qué? No desde la indiferencia, sino desde la perspectiva. Cuando dices ¿y qué?, obligas a tu mente a continuar la cadena lógica hasta el final. Perdí esa oportunidad. ¿Y qué? Buscaré otra. Si no encuentro otra pronto, ¿y qué? Tendré que aprender una nueva habilidad. Si me equivoco de nuevo, ¿y qué? Ajustaré y seguiré avanzando. Muchas veces el miedo pierde fuerza cuando lo llevas hasta su conclusión realista. Lo que parecía catastrófico termina siendo incómodo, sí, pero manejable, y eso cambia tu nivel de ansiedad por completo. La psicología moderna llama a esto descatastrofización, cuestionar los escenarios extremos que construimos mentalmente. La mayoría de las cosas que temes no terminan siendo tan devastadoras como tu mente las pinta. Y cuando entrenas el ¿y qué?, desarrollas una especie de estabilidad interna que no depende de que todo salga perfecto. Te das cuenta de que puedes adaptarte, aprender y continuar. Ese reconocimiento genera una confianza mucho más sólida que cualquier resultado externo. La próxima vez que sientas que algo lo arruina todo, haz una pausa y formula la pregunta en voz baja. ¿Y qué? Sigue respondiéndote hasta que llegues a un punto donde descubras que, incluso en el peor caso razonable, sigues teniendo opciones. Ahora quiero saber algo. ¿Qué situación reciente parecía enorme en tu mente y vista con perspectiva realmente no lo era tanto? Escríbelo en los comentarios y empieza a debilitar ese hábito de dramatizar antes de que vuelva a tomar control. Hábito 7. Haz algo bien aunque nadie te vea. Vivimos en una época donde casi todo parece necesitar testigos. Si no se publica, no cuenta. Si no se reconoce, no parece valer. Y sin darte cuenta, empiezas a medir tu comportamiento por la validación externa. Trabajas mejor cuando te observan. Cumples cuando sabes que habrá consecuencias. Actúas con excelencia cuando alguien lo va a notar, pero el carácter real se construye en lo invisible. Este hábito estoico consiste en hacer lo correcto, hacerlo bien y hacerlo completo, incluso cuando nadie está mirando. Los estoicos hablaban de virtud como coherencia interna, no como reputación. Es la diferencia entre parecer una buena persona y ser una buena persona. Cuando decides terminar bien una tarea aunque nadie la revise, cuando devuelves el cambio extra aunque nadie lo notaría, cuando eliges no responder con sarcasmo aunque podrías hacerlo sin consecuencias. Estás entrenando algo mucho más profundo que disciplina. Estás construyendo identidad, y esa identidad no depende de aplausos. Hay algo poderoso en saber que tu estándar no cambia según el público,
que tu integridad no se activa solo cuando te conviene. Esa consistencia fortalece la autoestima de una manera silenciosa pero estable, porque empiezas a confiar en ti. Sabes que, incluso en privado, actúas según tus valores. Y esa sensación de coherencia interna genera una paz que ningún reconocimiento externo puede reemplazar. Hoy haz algo bien sabiendo que nadie lo sabrá. No lo publiques, no lo menciones, solo hazlo porque ese es el tipo de persona que quieres ser. Y ahora quiero preguntarte algo importante. ¿Actúas igual cuando te observan que cuando estás solo? Sé honesto contigo y compártelo en los comentarios si te atreves. Ese nivel de honestidad también es parte del entrenamiento. Hábito 8. Simplifica una decisión al día. Gran parte del cansancio que sientes no viene de grandes problemas, viene de demasiadas pequeñas decisiones. ¿Qué ponerte? ¿Qué comer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo responder? ¿Qué elegir? ¿Qué priorizar? Tu mente está tomando decisiones desde que despiertas hasta que te duermes, y cada una consume energía mental. A esto se le conoce como fatiga de decisión. Cuando reduces la cantidad de elecciones innecesarias, liberas claridad para lo que realmente importa. Este hábito estoico consiste en simplificar deliberadamente al menos una decisión diaria. Los estoicos valoraban la sobriedad y la simplicidad, no como austeridad forzada, sino como estrategia mental. Menos opciones superficiales significan más enfoque en lo esencial. Cuando decides con anticipación ciertos aspectos de tu rutina, tu ropa entre semana, un desayuno fijo, un horario claro para entrenar o trabajar, eliminas fricción interna. No estás limitando tu libertad, estás protegiendo tu energía. Y la energía mental es uno de los recursos más valiosos que tienes. Observa cómo te sientes cuando pasas demasiado tiempo dudando entre opciones pequeñas. Esa indecisión constante genera ruido mental. Ahora compáralo con la sensación de tener algo resuelto de antemano. Hay calma, hay dirección. Simplificar no significa vivir de forma rígida, significa evitar que lo trivial consuma tu capacidad de pensar con profundidad. Cuando reduces el número de decisiones irrelevantes, tomas mejores decisiones importantes. Hoy elige una cosa que puedas dejar definida sin volver a cuestionarla. Algo simple, algo cotidiano, y manténlo así durante una semana. Luego observa cuánto espacio mental recuperas. Ahora dime, ¿qué pequeña decisión repites cada día que podrías simplificar desde hoy mismo? Escríbelo en los comentarios y empieza a entrenar claridad donde antes había desgaste. Hábito 9. Termina el día con una sola pregunta incómoda. La mayoría de las personas termina el día distraída, pantalla, ruido, cansancio. Se acuestan y al día siguiente repiten lo mismo sin detenerse un segundo a evaluar quién están siendo. Este último hábito estoico es simple, pero profundamente transformador. Antes de dormir, hazte una sola pregunta directa y sin adornos. ¿Fui hoy la persona que quiero ser? No es una pregunta para castigarte, es una pregunta para despertarte. No se trata de revisar cada error ni de hacer una lista interminable de fallas. Se trata de observar tu carácter en acción. ¿Cómo hablaste cuando estabas molesto? ¿Cómo respondiste cuando algo no salió bien? ¿Actuaste desde tus valores o desde tus impulsos? Esta práctica crea conciencia y la conciencia crea cambio. Cuando sabes que al final del día te harás esa pregunta, empiezas a comportarte diferente desde la mañana. Empiezas a anticipar esa evaluación silenciosa. Lo poderoso de esta pregunta es que desplaza el foco del resultado al carácter. Tal vez el día no fue perfecto, tal vez cometiste errores, pero si actuaste con honestidad, firmeza y autocontrol, el día fue una victoria interna.
Y si no lo hiciste, no hay drama, solo aprendizaje. Mañana tienes otra oportunidad de responder mejor. Esa continuidad es lo que fortalece tu identidad con el tiempo. Hoy, antes de dormir, no te distraigas inmediatamente. Haz una pausa, respira y respóndete con brutal honestidad. Y ahora quiero que me digas algo en los comentarios. Cuando piensas en la persona que quieres llegar a ser, ¿qué cualidad necesitas trabajar más? Escríbela. Nombrarla es el primer paso para empezar a vivirla. Conclusión. Si te das cuenta, ninguno de estos hábitos es espectacular. No requieren dinero, no requieren talento, no requieren que tu vida cambie por completo. Son ajustes pequeños, casi invisibles, pero ahí está la clave. La mayoría espera transformaciones dramáticas, cuando en realidad lo que cambia tu bienestar diario son microdecisiones repetidas con intención. Bajar la intensidad un poco, no opinar de inmediato, hacer lo que evitas, reducir expectativas, simplificar, preguntarte quién estás siendo. Eso, practicado todos los días, termina construyendo una mente mucho más estable. El estoicismo nunca prometió que el mundo sería más fácil, prometió que tú podrías volverte más fuerte. Y hay una diferencia enorme entre vivir intentando controlar todo lo que pasa afuera y vivir entrenando lo que pasa dentro de ti. Cuando fortaleces tu carácter, muchas cosas que antes te alteraban simplemente pierden poder. No porque desaparezcan, sino porque ya no te dominan, y esa sensación de estabilidad es una forma profunda de libertad. Pero aquí está lo importante: leer o escuchar estos hábitos no cambia nada. Practicarlos sí, elige uno, solo uno, y comprométete a aplicarlo durante los próximos 7 días, no todos al mismo tiempo. 1. La transformación real no ocurre cuando te inspiras, ocurre cuando repites. Y si de verdad quieres entrenar tu mente, empieza hoy, no mañana. Si este video te hizo reflexionar, aunque sea un poco, déjame en los comentarios la frase: la fortaleza se entrena. Suscríbete si quieres seguir desarrollando una mente más firme y consciente con nosotros, y comparte este contenido con alguien que esté pasando por un momento difícil y necesite herramientas reales, no solo motivación vacía. Gracias por estar aquí, por comentar, por compartir y por formar parte de esta comunidad. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que no solo entretiene, sino que fortalece.